Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:31 minutos, 8:31 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia el historiador don Jorge Vilches. ¿Qué tal está usted? Fenomenal, encantado de estar aquí contigo, Luis. Para presentarnos su último libro, que lo acaba de sacar y que, bueno, viene al pelo por la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. 1975, esta España viva, esta España muerta, es el título del libro, un guiño a Cecilia, ¿no? Sí, el subtítulo del libro, Esta España viva, esta España muerta, hace referencia a la conocidísima canción de Cecilia, que justamente la censuraron porque al final se quedó como Esta España mía, esta España nuestra, por decisión del búnker, de los inmovilistas, porque ella había escrito Esta España viva, esta España muerta, y nos pareció un buen subtítulo justamente para describir esos últimos años del franquismo en los que moría algo, que era el régimen de Franco, el movimiento nacional, una manera de entender nuestro país, y nacía una idea nueva, mucho más moderna, democrática, con más libertad, que era la que personificaba Juan Carlos y la inmensa mayoría de españoles. En el libro usted hace un análisis histórico. Primero, pues habla de cómo era la sociedad en aquel entonces, ¿no? Que yo pienso que la sociedad en 1975 era, en algunos aspectos, infinitamente más viva, infinitamente más diversa, infinitamente más respetuosa con la opinión ajena de lo que es hoy, ¿no? Mucho más cívica y yo creo que muchísimo más amante de la cultura de lo que somos ahora. La verdad es que aquella sociedad española yo me he encontrado que difiere totalmente del relato creado por los socialistas en los años 80, en la que nos contaron que hasta que no llegó el PSOE al poder, España era un país triste, gris, mohíno, inculto, un páramo cultural. Y yo me he encontrado con una España perfectamente viva, con una movilización cultural determinante en muchos sentidos y que se ajustaba muy bien a la nueva generación. Una generación, la de nuestros padres y nuestros abuelos, que hay que decir que se mató a trabajar y de la cual tenemos que estar muy orgullosos. Que trabajaron de día a día para comprarse una casa, comprarse un coche, irse de vacaciones, llevar a sus hijos a la universidad, que además eran muy amantes de la cultura. Hay que recordar que son los años del Círculo de Lectores que llegó a tener 1 millón de suscriptores, que llevó la mejor literatura a los rincones más recónditos del país. Y claro, yo recuerdo a Sonsoles Onega en una de nuestras televisiones diciéndole a una señora muy mayor, diciéndole: usted no bailaba durante el franquismo. Y la señora decía: ¿cómo no bailaba, señora? Por favor. Y claro, yo me metí a fondo en aquella España cultural de la época, y era la España de Rafael Acarrá, de Georgie Dan, que es el primer éxito del verano, fue aquel de Georgie Dan, la de Saca el whisky Chelly para el personal. Es decir, una España que salía, que se divertía, que leía, que estaba hambrienta de cultura, no solamente por sí misma, sino porque gracias a los últimos años del franquismo había recibido una enorme influencia exterior de toda la cultura pop y novedosa que nos venía del resto del continente. Así es, toda esa promoción del turismo que había hecho Fraga cuando todavía, en fin, no se había vuelto nacionalista gallego, perdón, pero que hizo una excelente labor. Por cierto, muy curiosa la mutación que sufre el régimen, porque Fraga era el aperturista. Fraga es un señor al que el régimen sanciona, en fin, le mandan de embajador a Inglaterra porque tocaba mucho las narices, y Fraga es quien saca la ley de prensa que abre un poco lo que relaja la censura. Y por el contrario, Adolfo Suárez era el secretario nacional del movimiento, era el duro, y sin embargo llega la transición y ¡flup!, de repente mutación. Fraga pasa a ser el carca y Adolfo Suárez pasa a ser el ídolo del aperturismo, ¿no? Son de esos giros de guión curiosos que en España somos especialistas. Narra usted en el libro lo que era la situación política en aquel momento dentro del régimen, con familias dentro del régimen peleadas unas con otras, con familias dentro de la oposición peleadas unas con otras, ¿no? Y entonces va usted trazando, pues,
qué era aquella especie de mare magnum, aquella especie de caos del que sin embargo pues al final salió algo bueno, ¿no? Sí, las familias del franquismo, que es un concepto que saca Amando de Miguel, que por aquel entonces era un sociólogo marxista, realmente funcionan hasta 1969 prácticamente, ¿no? Hasta Carrero Blanco. Pero a partir de ahí, como el franquismo tiene el mecanismo de autodestrucción, es un régimen que está creado para que dure lo que dure la vida de Franco. Todo el mundo sabe que una vez que se designa al príncipe Juan Carlos como heredero, que el franquismo no va a continuar. Y eso disuelve las familias. Y cada una de las personalidades del régimen, en el que había una clase política muy formada, mucho mejor formada que la clase política que tenemos ahora, infinitamente más, empiezan a intentar buscar acomodo en la nueva situación. Uno de ellos, como citó usted antes, es Manuel Fraga. Manuel Fraga desde los años 60 tiene claro que España va a ir con el príncipe Juan Carlos a una democracia. Ahora bien, claro, Manuel Fraga está pensando en una democracia a la alemana, lo que significa sin el Partido Comunista, que tampoco era ninguna locura, porque el Partido Comunista, hay que recordar que mucha conciliación nacional de Santiago Carrillo, pero aplaudía los crímenes de ETA, los presentaba como luchadores antifascistas. Es un Partido Comunista que hasta en julio del 74, cuando se reúnen en París, están hablando de derrocar el régimen con una revolución en las calles. Y hablan del 14 de abril de 1931. Aquello espanta a la mayoría de los españoles, que lo que quería era orden, por esta prioridad. Querían orden, justicia social y algún tipo de participación política. En ningún caso querían derramar sangre, como estaba ocurriendo en Portugal con la Revolución de los Claveles, y mucho menos querían una dictadura comunista. Lo tenían perfectamente claro. Y el gran intérprete de todo esto, hay que reconocerlo, que es Juan Carlos. Juan Carlos enseguida capta cómo es la sociedad española, también gracias a Torcuato Fernández Miranda, y sabe que los españoles quieren ese cambio moderado. Y eso se ve en las encuestas. No hay tanto, al final, en el año 74 y 75, una tristeza por la muerte de Franco, como sobre todo una esperanza por lo que significa Juan Carlos de Borbón. A renglón de esto que cuentas de la figura del rey Juan Carlos, también esta semana hay actos vinculados con la Casa Real. El Congreso de los Diputados, mañana viernes, que se me está haciendo la semana larguísima, pero mañana ya es viernes, ¿verdad? Mañana hay acto en la carrera de San Jerónimo, creo que está la princesa de Asturias, no sé si están los reyes también. Parece ser que el rey Juan Carlos va a un encuentro discreto el sábado a Zarzuela, sin cámaras delante. ¿Qué opinión tienes de todo esto? Es decir, se ha orillado la figura del rey Juan Carlos, no sé si con esa comida en Zarzuela queda esto resuelto o no, si tendremos, quiero decir, tu percepción o tu opinión de por qué se ha orillado, o si no se debería de haber orillado la figura del rey Juan Carlos, pese a lo que se ha sabido después. El problema que tenemos en España es que confundimos la vida privada con la vida pública, con lo cual desestimamos la gran labor política que ejerció Juan Carlos en su momento. Y la Casa Real, Felipe VI, conoce perfectamente esta circunstancia y sabe que ahora mismo la presencia del rey Juan Carlos puede suponer un deterioro de la monarquía, que se va a aprovecharla no solamente este gobierno, que es evidentemente republicano, sino los aliados de este gobierno. Y por otro lado, Felipe VI conoce perfectamente que su principal labor es el mantenimiento de la monarquía. Ocurrió con Juan Carlos, yo lo cuento en el libro, con don Juan de Borbón. Él supo meterle, digamos, en el carril, porque don Juan de Borbón fue un personaje, en fin, muy mal aconsejado, que en un momento determinado incluso apoyó a la Junta Democrática en la que estaba liderada por el Partido Comunista para derrocar el franquismo. Y eso, claro, Juan Carlos no quería una cosa así. Lo que quería presentar Juan Carlos era una casa, una familia real unida en ese momento de la transición cuando muriese Franco. Felipe VI ha aprendido perfectamente la lección, y por encima de ese amor que se tiene al padre está el mantenimiento de lo que es la monarquía parlamentaria y constitucional que tenemos ahora. Hace lo que tiene que hacer, es su deber. ¿Qué le parece la encuesta del Español que publica hoy, donde dice que 1/3 de los españoles valora positivamente el franquismo como algo pues que era natural o que tenía su sentido en la época en la que se produjo,
y ese porcentaje sube hasta el 46% entre los jóvenes. ¿Qué le parece? ¿Sabes lo que ha pasado? Que de forma paralela a esta memoria democrática oficial del gobierno hay otra memoria histórica, que es la que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y en esta generación, la nueva, se da cuenta de que nuestros padres y nuestros abuelos recibían una recompensa a su esfuerzo laboral y podían comprarse una casa, tenían un trabajo más estable, tenían unos sueldos mucho más dignos. Entonces ahí se ha creado esa nostalgia, no por una dictadura franquista, sino por la sociedad que vivió durante el franquismo, en la que se veía recompensada ese trabajo. Porque con un esfuerzo, en casos mucho menor al que se tiene ahora y con edades menores, se obtenían mejores resultados. Es lógico que se piense en una situación tan negativa como esta, oye, que ayer nos enteramos de que la vivienda está hoy más cara que nunca. Que pienses, oye, pues antes se vivía mejor. Algo se está haciendo mal, ¿no? Algo se está haciendo mal. Sin embargo, claro, mis padres o mis abuelos, oye, pues tenían una casa en Madrid o en Barcelona, tenían luego una casa en la playa o tenían la sierra, me dieron una educación y hoy no puedo nada más que compartir una habitación en un piso, ¿no? Y es ese contraste. No es tanto volver a una dictadura, sino aquella sociedad. Que no creo que nadie tenga nostalgia de eso. Yo estoy de acuerdo con el análisis. Lo que al final la gente dice es, bueno, pues cada época tiene sus cosas, y en aquella época, pues leches. Resulta que mis padres tenían unas ventajas en ciertas cosas que yo no tengo. A cambio tenían unas desventajas en otras cosas, ¿no? Pero claro, es que si se prima el bienestar material, porque ahora nuestros estados lo que priman es el bienestar material por encima de la libertad. Si haces eso, la nueva generación le va a dar mucha más importancia pues a una vivienda y a vivir bien que a tener la libertad. O claro, esta gente encima lo quiere compensar con la libertad en la identidad de género, con la gente, en fin, eso le parece muy poca cosa. Bueno, don Jorge, ¿cuánto tiempo le ha llevado a hacer este libro? Pues un par de años. Pero han sido un par de años que me lo he pasado bomba, porque la mitad del libro está dedicada, claro, a la vida cultural y la vida social. Pues a conocer cómo los españoles pasaron de ver la tele con los vecinos a verla en familia. El primer electrodoméstico que entra en la casa es la tele, porque lo que quieren conocer es cómo es su país más allá del barrio o del pueblo, y a través de eso conocen el mundo entero. El segundo electrodoméstico que entra es el frigorífico, que hay el frigorífico y los otros electrodomésticos cambian el papel de la mujer en el hogar y empieza a trabajar fuera de la casa. Eso hace que se empiece a contratar mucho servicio doméstico y llegan a Madrid pues gallegas, asturianas, extremeñas, andaluzas, y cambia la geografía urbana absolutamente. De hecho, siendo cínicos, ha hecho más por la liberación de la mujer, la lavadora y el lavaplatos, que todas las ideologías feministas juntas. Pues posiblemente. Son años de los que yo lo cuento en el libro y que se tiene muy poco en cuenta el impacto, por ejemplo, de Corín Tellado, de cómo Corín Tellado iba en sus novelas, que es la autora contemporánea española más publicada y más leída, cosa que a Vargas Llosa le sacaba de quicio. Y que no era precisamente franquista. No era franquista. Y ella iba relatando en sus novelas, que son, ya te digo, las más leídas, cuál era el papel de la mujer moderna. Y son mujeres que ven la sexualidad no de esa forma tan estricta y moral como luego nos han querido transmitir, que son mujeres que tienen ambiciones académicas y universitarias, y son mujeres que trabajan. Y esos roles femeninos se van inculcando en las nuevas mujeres, y ese peso surge entonces. En España, tras la muerte de Franco, nos salimos del año 1975, pero vamos simplemente 5 añitos más allá. Una de las consecuencias de toda esa efervescencia cultural es la movida madrileña, que se dio en llamar movida madrileña porque se inició un poco aquí, pero vamos, tenía focos en toda España. La movida en Vigo, por ejemplo, era la monda. La movida madrileña yo la simbolizaría en algo que se desprende de lo que usted escribe. La movida madrileña consistía en que en un antro apestoso, como era el Comité con K,
que estaba por ahí por cerca de la Gran Vía, pues se daban cita por la noche el tío del glutamato Yeye, que llevaba un bigotillo estilo Hitler. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cantante? No, ustedes son demasiado jóvenes. Pues se daba cita con los tíos de otro grupo que eran anarcorrevolucionarios pro Cuba, y se tomaban unas cervezas juntos y no pasaba nada. Eso era el ambiente que había en tiempos de Franco. Y llegó el cretino de Zapatero y se pone a resucitar odios. O sea, es que es una cosa espectacular. Se pone a resucitar odios y a resucitar mitos falsos, porque hablando de juventud nos venden el mito de la revuelta estudiantil contra Franco como algo importante, pero en cuanto te metes en las cifras y en los testimonios te das cuenta de que eran grupúsculos muy pequeños, infectados por la extrema izquierda, frente a una enorme mayoría de estudiantes universitarios, pues, de Madrid, de Valladolid, de Barcelona, que rechazaban esa movilización. ¿Por qué? Porque sabían que aquella matrícula les había costado muchísimo a sus padres, que estaban perdiendo el tiempo y que sus títulos no iban a servir para nada. Y ellos han creado ese mito. ¿Sabe quién cuenta muy bien eso? Pío Moa, en sus memorias, pues lo cuenta, es que dice, los de extrema izquierda éramos 4 gatos. Nadie nos hacía caso, intentábamos organizar huelgas, pasaban de nosotros. Dice, es que era así. Claro, es como pensar que Pablo Iglesias, Monedero y tal son la universidad. No, es un grupúsculo súper enano en una facultad que va a lo suyo. Pues algo tenemos que hacer para recuperar el consenso democrático y la fe en la democracia. ¿Qué se puede hacer? Hombre, yo creo que lo que me ha pasado a mí con este libro es que hay que sentirse orgulloso de la sociedad española, de cómo después de una guerra nuestros abuelos y nuestros padres trabajaron mucho, emigraron, hubo muchos españoles que se fueron a Francia, a Suiza, a Alemania, a trabajar de forma legal, que enviaron el dinero a España, que lloraban por su patria, que luego volvieron. Hay que estar orgullosos de aquella sociedad, que es sobre lo que tenemos que asentarnos. Y pensar que realmente la clase política, que es lo que yo he visto, salvo los dirigentes que aquellos, insisto, estaban mucho mejor formados. Torcuato era catedrático, Manuel Fraga era catedrático, Gonzalo Fernández de la Mora, por favor, es decir, es que no tiene nada que ver con Pachi López y compañía, ¿no? Pero lo que era clase política baja... Uno ve el primer gobierno de Felipe González y dices, por el amor de Dios, si había catedráticos, había gente que había escrito libros, era gente formada. Comparas a, yo qué sé, un Darío Maraval, que fue aquel ministro de Educación. Yo creo que, en fin, puso en marcha ciertas políticas educativas que eran un desastre, pero Leche por lo menos tenía una entidad. Un Morán, ministro de Exteriores, que se hacían chistes sobre él, pero el tío tenía una formación tremenda. Hasta Alfonso Guerra al menos había oído a Mahler de vez en cuando. Yo creo que estaba Sartorius, Curiel, Ramón Tamames, Alberti. Te quiero decir que y eso también es muy importante cuando tú tienes políticos que tienen una sólida formación. No siempre, pero una sólida formación. Yo creo que son más fáciles las cosas de dialogar con ellos, llegar, que sean capaces de ponerse en tu punto de vista, que generen cierta empatía y que tengan el conocimiento de cosas que nos pasaron, porque la guerra civil fue realmente una guerra incivil, que no quieren que se repitan y que ven y han sido capaces de asumir que aquello fue un error histórico y no lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, ese es un gran problema de los españoles, son las élites. No hay élites y las pocas que existen no están en política. Entonces es muy difícil hacer nada porque nos encontramos con hooligans. Al final los debates en el Parlamento se acaban reduciendo a un sketch de 15 segundos que se pueda meter en Twitter. Y eso es terrorífico. En la tele, sí. Entonces, y eso es lo que le llega a los jóvenes, ¿eh? O sea, la información que llega a los jóvenes, la influencia, la persuasión que llega a los jóvenes, llega aquí, son sketches cortes de 15 segundos de la realidad nacional. Entonces, al final, bueno, ahora con TikTok está en un minutillo. Sí, o en 30 segundos. Entonces, al final, con esa información tú no eres capaz de elaborar una decisión informada y racional. Solo puede ser visceral, porque los vídeos son viscerales. Lo que nos llega no es información cognitiva, es información emotiva, emocional, ¿no? Entonces es difícil. Hay algunos y lo triste es mirar hacia atrás y decir, al final, si es que encima toda esa polarización
ni siquiera era por ideología. Nada, Todo nada. ese fomentar el enfrentamiento entre españoles era para poder tener la justificación para robar como cerdos. Que es en el Hegemonía fondo- política, sí, de estar yo en el puesto y poder hacer lo que hemos estado hablando en la primera parte de la tertulia, que mi marido panadero en un supermercado acabe de alto directivo de una empresa importantísima de Ibex, o que mi marido jardinero tenga todas las concesiones de que... O que el que era portero en un puticlub termine siendo consejero de Renfe. Y ese es el problema. Y eso los partidos políticos tienen muchos problemas, porque la tendencia de todo partido político es a nombrar a gente así. Bueno, a ver, un momento, no podemos acabar, son las 9:51, nos quedan 5 minutos de tertulia antes de despedir a don Jorge y antes de pasar a oyentes. ¿Hay esperanza? ¿Confían ustedes en que las cosas mejoren o esto solo va a ir a peor? Venga, acabemos con un mensaje positivo. Bueno, si es que Lo creen bueno de ustedes- que vayan las cosas muy mal es que solo pueden ir a mejor, ¿no? Y eso ya en sí mismo me parece una buena noticia. ¿Podemos caer más bajo? Bueno, Pues, se yo me puede. acojo a lo que decía Jorge de la sociedad española, porque yo veo que muchas veces ves una intervención en el Congreso de los Diputados, el debate en determinadas tertulias, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que todo está... Y luego en la calle la gente es mucho más transversal, mucho más abierta en las conversaciones. Que todo va permeando, ¿no? Pero yo tengo conversaciones con mis amigos de toda la vida del colegio mayor, de cuando me bajo a Málaga, y la gente opina lo que le da la gana, tal, no sé cuántos, te tomas tu vinito, te tomas tu caña y se debate, bueno, pues incluso acaloradamente, pero fraternalmente, ¿no? Yo sí que veo que la sociedad española sigue siendo... Está mucho más elevada que la crispación política o las ganas de polarizarnos a todos. Luego, en lo institucional, yo creo que la institución monárquica, que la Casa Real está haciendo un trabajo muy bueno. Quiero decir, yo a veces cuando escuchas al rey don Felipe dices, bueno, menos mal, un momento sin gritos, sin jaleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a... Quedándome con eso positivo, creo que estamos en la recta final de una legislatura muy complicada, entramos en una campaña electoral eterna, no quiero ser cenizo, Luis, pero creo que tenemos unos 2 años que va a ser de UPA. Sí, Yo lo que veo encadenando complicado- elección tras elección, ¿no? Sí, y eso todavía lo pone todo más complicado en aras de lo que tú decías antes de la convivencia, de bueno, pues de que bueno, pues que podamos discutir, que nosotros hemos tenido antes un debate, pero no pasa nada, enriquecedor, etcétera, etcétera, ¿no? Las campañas electorales lo hacen todavía todo más complicado, ¿no? Pero bueno. Decía que yo lo que veo complicado son varias cosas. Primero es echar marcha atrás en este proceso de descentralización que está poniendo Pedro Sánchez en Almoneda para mantenerse en la Moncloa. Eso va a ser muy difícil porque nos vamos a encontrar a Cataluña y el País Vasco, en fin, Pero eso habría que sacando hacerlo, el cuchillo. que hay hacerlo. determinadas cuestiones que no es normal que en Andalucía sea de una forma, en Cataluña Eso de es otra, absurdo. en Madrid en otra. Lo de las listas de espera no, es que hay un protocolo en Andalucía que es distinto pero bueno, la gente dirá, pero esto... Luego habría que descolonizar el Estado. Es decir, lo que nos hemos enterado hoy del embajador en Marruecos recibiendo allí a todos estos golfos para hacer negocio, y ya veremos con el informe de la UCO cuando saque el patrimonio que tiene toda esta gentuza en el extranjero. Para eso tienes que haber colonizado todo lo que son las relaciones diplomáticas, y eso tienes que hacer una limpieza que yo no sé si el Partido Popular, con el apoyo o no de Vox, será capaz de hacerlo, y luego tranquilizar a la sociedad española. O sea, hay que tranquilizarla, hay que moderar. Oye, hay 7 millones de españoles que votan al PSOE de manera imperturbable, a pesar de la enorme corrupción del pasado de putiferio de Pedro Sánchez, de haber manipulado unas primarias, de pactar con Bildu, de pactar con Podemos, y a pesar de eso se lo tragan todo. Y eso va a ser difícil volver atrás. Son personas que, aparte de esa encuesta que decías tú del español, son personas que tienen la democracia en un segundo lugar, que para ellos lo importante es que el gobierne el Partido Socialista a pesar de cualquier cosa. Y eso no es un espíritu democrático. Y volver al espíritu democrático, al que por ejemplo hubo en la transición y en aquella España del 75 al 78, eso va a ser muy difícil. Yo, de hecho, creo que... Menos mal que había que acabar con un mensaje optimista. Yo creo que Jorge acaba de dar la clave. Si todos esos cambios que son necesarios, el Partido Popular
no los hace, o con el apoyo de quien sea, el que venga detrás no lo hace, le va a pasar lo mismo que pasó con Macri en Argentina, que también estuvo muy reticente a hacer cambios, y entonces nos volvieron los Kirchner. Si vuelve a hacer con todo cariño Feijóo lo que hizo Rajoy, entonces ya no habrá vuelta atrás, porque no serán útiles. Entonces, y además es más, y hay que hacerlo, eso sí es muy importante, contra nadie. No se puede hacer ese cambio contra nadie. Yo no vengo aquí para ir contra nadie. Tiene que ser un cambio basado en la lógica de las cosas que no funcionan. Si ese cambio alguien se cree que es quítame tú para que me ponga yo, o esto lo voy a hacer contra ti, estaremos contra el espíritu de la transición, y entonces se polarizará más todavía la sociedad española. Contra los chorizos podemos ir, ¿no? Sí, no, pero contra media España. Es decir, pero no podemos ir otra vez contra media España. Daría para otro programa, ¿no? Pero quedan ustedes emplazados. La descentralización del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero decir, entiendo que el Estado de las autonomías ha funcionado muchas cosas, pero por ejemplo, en la gestión de las grandes catástrofes, por ejemplo la de la Dana en la Comunidad Valenciana, queda patente que todos se echan los trastos los unos a los otros, nadie tenía responsabilidad, pero todo el mundo tiene cargo de los incendios, y la gente dirá, pero vamos a ver, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos cargos hay? Y luego a la hora de tomar decisiones no funcionan como tiene que funcionar las cosas. Esto hay que darle una vuelta. Es que, vamos, me parece como de cajón, ¿no? Pero ya digo que esto... Hasta aquí hemos llegado en la tertulia, no, pero en la entrevista sí. Don Jorge Vilches, muchísimas gracias. Repito los datos del libro. 1975, esta España viva, esta España muerta, publicado por La Esfera de los Libros. ¿Va a hacer usted presentación? ¿Ya la ha hecho? ¿Va a firmar? Lo haremos más adelante, sí. Vale. ¿Alguna firma próxima? No sabe. Todavía no. Todavía no. La Navidad es buenísima para... Sí, señor. La Navidad es la mejor de firmas, porque... Sí. Felicidades, don Jorge, por el libro. Gracias. Y nada, damos ahora paso a la opinión de los oyentes.